sus notas la falsedad del evangelio de la prosperidad. La falsedad del evangelio de la prosperidad. En la Biblia nosotros encontramos abundantes pasajes bíblicos, muchísimos que tienen que ver con riquezas, con prosperidad, con abundancia. Encontramos muchos pasajes donde la manera, fíjense, la manera en que Dios manifestaba su favor tenía también que ver en manifestar algún tipo de riqueza. Y debido a eso, cuando nosotros vemos en la Biblia que hay bastantes, muchísimos, hay quien dice que Dios habla más, que la Biblia habla más de dinero que de amor y todo eso. Cuando nosotros vemos asuntos sobre abundancia, riquezas, prosperidad, multiplicación, nos damos cuenta que hay muchísimo en la Biblia. Y allí me parece que empieza una cierta distorsión. Y nada más yo quiero puntualizar esto. Me parece que allí empieza una pequeña o grande distorsión porque muchas veces no distinguimos la manera, fíjense lo que voy a decir, no distinguimos la manera en que Dios bendice. ¿Cómo la manera en que Dios bendice? No me quiero salir del tema, pero sí quiero que estemos como más claros de la realidad que nosotros hoy vivimos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús nosotros, y lo vemos en la Escritura, nosotros estamos bendecidos en Cristo Jesús. El Señor todo lo planeó y lo vemos en toda la Escritura para que nosotros llegáramos hasta este punto de estar en Cristo. Y en este punto donde estamos en Cristo, nosotros pudiéramos recibir, disfrutar, administrar todas las enormes riquezas que Él siempre ha tenido preparadas para nosotros. Y voy a decir otro detalle. Además, en este pacto en el que estamos, somos introducidos al ámbito en donde las riquezas y todo lo que se creó es el ámbito donde se generan. Como ningún otro pacto, como en ningún otro tiempo, nosotros estamos en una condición privilegiada. Esa es la realidad. Porque el Señor todo lo reunió en Cristo Jesús y a nosotros también nos introdujo en Él. Entonces, nosotros en Él, en Cristo, tenemos de hecho toda la bendición y juntamente con Cristo tenemos todas las cosas. Pero si al hombre, como en otro tiempo, lo sacas de Cristo, si no está en Cristo, y el hombre está fuera de Cristo, entonces Dios usa diferentes maneras de mostrarle su favor al hombre. Y entonces una de las maneras en que Dios muestra su favor al hombre es a través de ¿qué? De abundancia, de riquezas, de prosperidad y de multiplicación. No estoy diciendo que hoy a nosotros Dios no nos multiplique, nos prospere, nos dé riquezas y abundancia. Yo creo que tú y yo hemos experimentado esa plenitud de poder disfrutar la realidad de nuestro Señor y ver en tiempo real, en esta realidad terrenal, también ver la mano maravillosa y generosa de Dios con nosotros, que somos sus hijos. Pero repito, a nosotros nos manifiesta su abundante generosidad en el Hijo. Y a nosotros nos manifiesta su abundante generosidad en el Hijo porque, ¿por qué? Por el plan perfecto que se ha consumado en Cristo Jesús y la condición en la que tú estás. A ver si lo explico. Si a ti Dios quiere decirte o quiere mostrarte lo rico y abundante que es, escuchen, si a ti Dios te quiere mostrar lo rico y abundante que es, te lo va a mostrar en Cristo. Porque tienes tú una gran ventaja, tienes a Cristo dentro y puedes tener a Cristo dentro porque fuiste resucitado en Cristo Jesús. Cuando el Señor vino a tu vida y te salvó, te dio vida, le dio vida a tu espíritu para que Cristo pudiera habitar en él. ¿Estamos bien? Entonces Dios tiene hoy una manera más extraordinaria de mostrar todas las riquezas de lo que Él es y hacerlo como Él quería hacerlo siempre. Depositar toda su riqueza dentro de nosotros. Pero eso no lo puede hacer en un pacto
Eso no lo puede hacer en un pacto donde los recipientes están muertos. No hay un recipiente apto para recibir la vida de Dios con todas sus riquezas y entonces Dios poderles mostrar lo que verdaderamente son riquezas. Entonces, como a ese pueblo del otro pacto no le puede mostrar riquezas en el sentido espiritual porque no las entenderían, porque no son espirituales, ¿ok? Entonces el Señor tiene que manifestar sus riquezas y todo lo que Él es a través de lo que ellos veían, de lo que ellos palpaban, de lo que ellos tocaban, de lo que ellos podían percibir con sus sentidos naturales. Esa es la razón por las cuales vemos un montón de muestras de Dios engrandeciendo, trayendo abundancia, trayendo prosperidad, multiplicando y haciendo obras manifiestas, milagrosas en esta tierra, en ese pacto. Ese es el motivo. Es un Dios que siempre, nunca olvides, es un Dios que nunca quitó el dedo del renglón. Toda la escritura estaba dirigida hacia Cristo. Cristo es el propósito eterno del Padre. Entonces, Dios siempre en toda la escritura quiso manifestar de todas las maneras posibles lo que Él es y cómo Él es generoso y cómo Él siempre ha buscado la manera de que aquellos que creen en Él disfruten y puedan usar y administrar sus riquezas. De hecho, cuando el Señor pone a los reyes en esta tierra, Adán y Eva, a esos primeros reyes que pone aquí para gobernar, inmediatamente Dios les dota de unas capacidades extraordinarias. En el discipulado del lunes hablamos un poquito de ello, ¿no? ¿Se acuerdan? Unas capacidades poderosísimas. O sea, inmediatamente Dios pone a estos gobernantes en la tierra y les da unas capacidades maravillosas. Les da la capacidad de multiplicar, de aumentar, la capacidad de sojuzgar, la capacidad de fructificar, la capacidad de llenarlo todo. O sea, es increíble el Señor, la manera y las capacidades y las habilidades con las que Dios puso al hombre en esta tierra para que gobernara. Pero el pecado lo que hizo en el hombre fue que el hombre muriera a todas esas capacidades espirituales, o sea, a toda esa realidad en la que Dios lo había puesto espiritual, y él despertara. El pecado lo despertó a sus capacidades terrenales y sobre todo a que fuera él gobernado por su realidad eterna e intentara no sé si gobernar, pero vamos a decirlo así, intentar. Él iba a intentarlo, nunca lo logró. El hombre, de hecho, al morir quedó como esclavo, perdió su capacidad de gobierno, y ahora todo lo que el hombre iba a expresar y todo lo que el hombre iba a poder tener conciencia de Dios iba a ser a través de lo terrenal, de lo humano, de lo físico y de lo palpable. Amén. Saludos, Juan Carlos, saludos, Araceli, bienvenidos, y a todos los que están llegando, bienvenidos. Qué bueno que están conectados. Acompáñenos y ya saben, les invitamos para que con toda libertad, porque eso nos edifica a todos, pueden hacer comentarios y de esta manera todo esto crece y se hace totalmente edificante para cualquier persona que se atraviese por aquí y entra a esta transmisión y pueda recibir una palabra, no solo por lo que se está escuchando, sino por lo que se está leyendo. Así que bienvenidos todos y gracias por estar acá. Entonces, nosotros podemos ver en los pasajes bíblicos muchos temas sobre abundancia, riqueza, prosperidad, multiplicación. Si nosotros leemos la Biblia, nosotros podemos extraer principios, podemos extraer principios que pudieran ser correctos, tales como tenemos un padre rico, somos hijos del rey y ¿han escuchado eso? Somos hijos del rey y debemos de vivir como sus hijos. Suena bien, ¿no? Suena padre. Y a eso a cualquiera le encanta, ¿no? Cuando uno escucha y alguien que lo dice animosamente y de una manera correcta, o sea, bien expuesta, pues a todo el mundo le atrae el oído el saber que el Señor quiere que vivan una vida
de rey, ¿no? Suena muy bien, suena muy bien. Y muchas veces las personas se quedan con esa idea, ¿no? O sea, somos hijos del rey y debemos de vivir como sus hijos. O también Dios concede las peticiones de tu corazón. Y entonces esos pasajes o esos conceptos, casi por lo regular, escuchen, casi por lo regular, son traídos de allá, son traídos del antiguo pacto. Ya lo dije por qué, son traídos de allá y sí son una verdad, por supuesto, en ese pacto, porque es la manera en que Dios trata con ellos. Pero con nosotros, estamos nosotros en un pacto mucho más extraordinario, pero muchísimo más maravilloso. Estamos en una realidad eterna de la cual nunca vamos a salir, ya estamos allí, y en esa realidad eterna tenemos las riquezas del Padre y echamos mano de la vida eterna que lo contiene todo en Cristo Jesús. Entonces, escribe esto, hay que puntualizar. Es saludable creer que la madurez espiritual nos aleja de la pobreza humana. Eso es bien importante entenderlo. Porque tampoco estamos hablando que los que estamos escuchando el Evangelio vamos a permanecer en una calidad de vida inferior. No. Como se te fue depositada la vida del Hijo, imagínense la calidad de la vida del Hijo que está en nosotros. O sea, yo de repente me pongo a pensar y digo, ¿qué vida fue depositada en nosotros? O sea, es inevitable que la vida del Hijo que está depositada en nosotros, escuchen, nosotros al madurar en esa vida, al permitir que la vida del Hijo se incremente en automático y de una manera natural, la vida del Hijo nos aleja de la pobreza, nos aleja de la miseria. Pero, y además escribe, nos otorga una mente. Esto no lo olvides. Nada más hay que ver a Jesús cómo caminaba. O sea, cuando uno mira la manera en que caminó Jesús, vemos que en su mente hay recursos. Siempre tiene Jesús el recurso necesario para lo que se le presenta. Y ese recurso necesario para lo que se le presenta, Él lo tiene en su mente permanentemente. Y esa mente la tienes tú y la tengo yo. Eso está extraordinario. Una mente, obviamente, de abundancia y de riqueza. Porque el Señor Jesús está expresando que Él tiene Él tiene derecho de usar todo lo que el Padre le ha otorgado. Extraordinario. Entonces, escribe, la madurez espiritual, de hecho, nos hace confiables. Por eso tenemos que madurar. Si tienes ahí a alguien cerca, dile, oye, tenemos que madurar. Tienes que madurar, porque la madurez nos hace confiables. Y aunque el Padre nos ha dado todo, ¿saben qué es lo único que Él está esperando para Él manifestar mayores riquezas? Es madurez. Porque el que es maduro administra correctamente. El maduro, escribe, es confiable para administrar. Repito, el maduro es confiable para administrar todas las riquezas sin que estas riquezas, escuchen, nos roben la vida o nos distraigan. Qué importante es eso. Fíjense, la madurez nos ayuda a ser confiables para administrar. El Señor nos ve confiables, el Señor suelta mayores riquezas para administrar, porque Él se da cuenta que al maduro las riquezas ni le roba y ni lo distrae. Cuando digo ni le roba, ¿qué? Ni le roba la atención, ni le roba el tiempo, ni tampoco le roba lo que es verdaderamente importante. Y tampoco lo distrae. Eso es bien importante. Por eso, lo único que el Señor está esperando de nosotros es madurez. Eso es lo único. Por eso es algo terrible cuando las personas voluntariamente no quieren madurar. Cuando intencionalmente no quieren madurar, quieren quedarse en la estación en la que están y no se dan cuenta que de hecho sufren las
carestías que sufran o las calamidades que estén pasando, las están pasando no ni por culpa del diablo, ni por culpa de Dios, sino porque no tienen el grado de madurez para poder solventar eso que están enfrentando. Entonces, la madurez es importantísima para que nosotros, una persona, entonces voy concluyendo, en este evangelio en el que tú y yo estamos, este evangelio nos da la noticia de que ya estamos bendecidos. O sea, este evangelio es más, no nos manda a buscar la bendición, este evangelio nos notifica, ya estás en la bendición. Pero también este evangelio nos notifica que tenemos que madurar, porque madurez nos va a permitir administrar la herencia de una manera correcta. Pero también tenemos que advertir, escribe esto, tenemos que advertir que hay quienes hacen de esta interpretación el centro del evangelio. Porque ¿verdad que suena bonito todo lo que estamos diciendo? Madurez, crecimiento, administración, es extraordinario. Pero ¿saben cuál es el problema? Que muchos hacen de este mensaje hacen de este mensaje el centro del evangelio. Entonces, se predica un evangelio donde el centro es la prosperidad. El alma humana, de hecho, por eso ese evangelio tiene un grado enorme de aceptación, Ese evangelio tiene un grado enorme de aceptación, ¿no? No tienes idea, en México y en otros países que Dios me ha dado la oportunidad de visitar, uno se da cuenta de cómo ese evangelio tiene a muchísima gente atenta a él, porque adquieren herramientas, estrategias, principios para crecer financieramente. ¿Por qué? Porque el alma humana, escribe, el alma humana siempre está buscando vivir tanto en riquezas materiales como temporales. Entonces, es un mensaje atractivo al alma humana. Pero una de las peores trampas de ese mensaje, escribe, una de las peores trampas de ese mensaje, te voy a decir cuál es que detrás de ese mensaje muchas veces viene otra intención. La otra intención, ¿cuál es? Y a lo mejor pues me estoy metiendo en camisa de 5 varas, ¿verdad? No estoy hablando de tu iglesia, ni de tu pastor, ni de tu expastor. No, estoy hablando de cosas generales que pasan. Pero muchas veces, detrás de todo eso, pues hay una intención oculta. ¿Y cuál es la intención oculta? Muchas veces, pues eso, genera riquezas. O sea, los líderes y los que guían en este sentido o en este camino del evangelio de la prosperidad, por supuesto ellos están buscando esa prosperidad, esas riquezas y esa abundancia. Lo hemos visto en el mundo, no es crítica, pero hemos visto exageraciones en esa área. Tú y yo probablemente, yo lo viví, no sé si tú, a lo mejor alguien, pero hemos visto, y por eso no tocamos luego estos temas, ¿verdad? Hemos visto el abuso, hemos visto el aprovechamiento de la gente, la manipulación hacia la gente en el área financiera. Entonces, el problema de este evangelio, repito, el problema de este evangelio de la prosperidad es que por lo regular trae intenciones ocultas, casi siempre. Entonces, una persona se está enriqueciendo, y tú y yo sabemos, quiero ser claro, que el Señor no nos ha llamado al evangelio para enriquecernos. El Señor nos ha llamado para predicar el evangelio. Ese evangelio que permite la correcta y maravillosa y la gloriosa manifestación del Hijo de Dios en esta tierra. Dios nos llamó para predicar el evangelio del propósito eterno. La buena noticia de que Dios envió a su Hijo para impartirse a nosotros y para que esa vida gloriosa del Hijo nosotros la disfrutáramos y saliera a través de nosotros y toda esta tierra la llenáramos de Cristo. ¡Qué maravilloso! Y con ese Cristo que está en nosotros y que se manifiesta, también disfrutar todo lo que es Cristo y todas las cosas que están en Él. Entonces, por supuesto que nuestro evangelio no es de prosperidad, pero eso no significa que no prosperemos. Repito, el evangelio que predicamos no es el evangelio de la prosperidad, pero no significa que no prosperemos. Ya somos prosperados en Cristo Jesús, porque de hecho lo tenemos a Él. Entonces, puede
puede Dios prosperarnos y proveer nuestras necesidades? A ver, ¿puede Dios prosperarnos y proveer para nuestras necesidades? ¿Qué opinan? ¿O a Dios no le interesan nuestras necesidades? Por supuesto que sí. Dios puede prosperarnos y proveer para nuestras necesidades. Claro, sí. Dios me prospera. ¿Eso es una buena noticia del Evangelio? Sí, claro. Esa es la buena, escucha, esa es la buena noticia del verdadero Evangelio. Escuchen, ¿esa es la buena noticia del Evangelio verdadero? No, esa no es la buena noticia. La buena noticia del Evangelio verdadero es Cristo. Amén. Es Cristo. Entonces, escribe también allí. El verdadero Evangelio nos revela que somos ricos. Escribe, el verdadero Evangelio nos revela que somos ricos más allá de las circunstancias. Este principio, escuchen, este principio de que somos ricos más allá de las circunstancias está en todo el Nuevo Testamento. O sea, continuamente el Señor nos deja ver que la iglesia, esta iglesia del Nuevo Pacto, ¿saben qué sucedía con ella? Manifestaba las riquezas de Dios ante las mayores adversidades. De esos, cuando tú lees correctamente y pones atención a las cartas en el Nuevo Pacto, cuando tú te das cuenta lo que vivía esta iglesia, te das cuenta que ellos manifestaban las riquezas de Dios ante cualquier adversidad. Extraordinario. Entonces, el Evangelio nos revela que somos ricos más allá de las circunstancias de nuestra economía terrenal. El Evangelio nos conduce, escribe, este Evangelio nos conduce a valorar las cosas eternas. Pero es que aquí está el punto. El Evangelio correcto de Jesucristo no tiene la intención de que tú valores lo terrenal. El Evangelio de Jesucristo tiene la intención de que tú crezcas en valorar las cosas eternas. ¿Para qué? Para que en lo eterno tú gobiernes lo terrenal y no seas gobernado por lo terrenal. Entonces, a una persona, escuchen esto, que se le enseña que lo terrenal es muy importante, como por ejemplo, ¿han escuchado esta frase? Es que ese hombre, y se pone como ejemplo a alguien que tiene cierta riqueza material, dicen, ese hombre vive una vida de reino. Eso es vida de reino. Entonces cuando eso lo escucha el alma humana, eso lo busca, escucha, eso le gusta y eso va a buscar. Y el problema de que busque eso, ¿cuál va a ser? El problema de que busque eso es que va a dejar de valorar las cosas eternas y va a querer más y más lo terrenal. Y por consecuencia será gobernado por lo terrenal. Escucha esto. Si el Evangelio no nos conduce a menospreciar lo material y terrenal, será muy difícil alcanzar una verdadera madurez. Repito, si el Evangelio no nos conduce a menospreciar lo material y terrenal, será muy difícil alcanzar verdadera madurez. Ahí te lo dejo. Verdadera madurez es cuando tus riquezas, lo más valioso, lo más importante y el todo lo has encontrado en Cristo. Wow. Pero el problema de estos evangelios materialistas es que al atrapar el alma de la persona, que el alma, como dije hace un ratito, le agrada lo humano y lo terrenal y la riqueza humana y terrenal, cuando atrapan el alma de la persona, esa persona, al ser gobernada, escuchen, al ser gobernada por lo terrenal, no va a poder crecer ni madurar, porque madurez espiritual, porque la madurez en Cristo Jesús tiene que ver con una transición de lo terrenal a lo celestial. Repito,
La madurez en Cristo Jesús tiene que ver con una transición de lo terrenal, de lo material y de lo humano a lo espiritual, a lo eterno y a lo invisible en Cristo Jesús. Entonces, el verdadero evangelio nos conduce a valorar las cosas eternas y a no ser gobernados por las terrenales. La Biblia está llena de eso, ¿eh? La palabra está llena de eso, está llena de valorar las cosas eternas y no ser gobernado por las terrenales. Si el evangelio no nos conduce a menospreciar lo material y terrenal, ya lo dije, va a ser muy difícil alcanzar la madurez. Cualquier tipo de evangelio que no sea el verdadero nos aleja de las intenciones de Dios. Repito, cualquier tipo de evangelio, aunque se escuche bien, que no sea el verdadero, nos va a alejar de las intenciones de Dios, aun cuando se manejen principios que parecieran funcionar. Pero en realidad lo que sucede es que esos evangelios van a ocasionar un retraso. ¿Por qué? ¿Cuál es el retraso? El retraso es que dejemos de ver el propósito del Padre. El retraso es que no nos conduzcamos en el propósito. Quiero decir algo, chicos, familia, amigos. Quiero decir algo. Todo lo que hagamos fuera del propósito, todo lo que hagamos y nos esforcemos, que esté fuera del propósito, que no dé en el blanco del propósito y de la intención por la cual el Señor nos salvó, no tiene sentido. Es tiempo, es dinero y es esfuerzo perdido. Entonces, ese es el problema cuando en estos evangelios donde se introducen objetivos que no son los objetivos del Padre. Entonces, cuando eso sucede, eso trae un retraso a nuestra generación, porque lo que sucede en nuestra generación es que, de nuevo, tiene un velo en los ojos donde no se puede dar cuenta del por qué el Señor le salvó. No se da cuenta del para qué el Señor le salvó y tampoco se da cuenta de la expectativa que el Padre tiene de él. Eso está terrible. Yo no sé si tú sepas que el Padre tiene una expectativa de ti. Te llamó con un propósito. Te voy a decir, espera algo de ti extraordinario porque en ti depositó la vida de su Hijo. O sea, si tú piensas y yo pienso que Dios te salvó y depositó de su Hijo y se fue y ya casi dijo Dios, pues ahí haz lo que quieras, Jorge, con tu vida. Pero por supuesto que no. El Señor tiene una esperanza maravillosa y el apóstol Pablo siempre lo mencionaba, que él luchaba y corría y se lanzaba para poder llegar y cumplir la esperanza para la cual había sido llamado. Extraordinario. Saludos, Pastor César, un abrazo enorme hasta Tijuana. ¿Vale? Entonces, no lo olvidemos, o sea, eso es importantísimo. Otro error en estos evangelios de prosperidad es cuando ocasionan que muchos cristianos interpretan que la prosperidad económica es evidencia del aval de Dios, es evidencia de que están bien delante de Dios y es evidencia de la bendición de Dios. Repito, muchos cristianos interpretan que la prosperidad económica es evidencia de que Dios los está avalando, los está respaldando y que es evidencia de la bendición de Dios. Por el contrario, eso no solo es un error, sino que además puede ser un verdadero obstáculo. No solo es un error eso, sino puede ser un verdadero obstáculo a la hora de madurar y de entender el evangelio. Si dudan eso que acabo de decir, nada más mira, saludos hasta Oaxaca, un abrazo enorme, saludos hasta Tlalnepantla también, un abrazo grande, saludos Huicho, saludos a todos los que se están conectando, qué bueno que están allí. Nada más vean al apóstol Pablo, cómo el apóstol Pablo padeció de una manera increíble la falta de recursos. Y hay un montón de pasajes, no los tengo porque no da tiempo, pero hay un montón de pasajes donde el apóstol en Filipenses, de hecho por ahí, él menciona
que de todas las calamidades que le sucedieron, él aprendió. Él aprendió, fíjense, cuando él dice que él aprendió el secreto de vivir en abundancia como de vivir en escasez, escribe, eso es madurez. Él aprendió el secreto, pero ¿por qué aprendió el secreto? Porque él no catalogó el momento de carestía o el momento de pobreza como una condición de maldición. Y tampoco él catalogó el momento de abundancia y de riqueza como el momento de la bendición y del favor de Dios y que Dios ahí sí lo estaba respaldando. Porque muchos han distorsionado ese dichoso respaldo de Dios y cuando tienen lo financiero piensan, Dios está conmigo, me ha bendecido, porque si estuviera enojado no tendría yo lo que tengo. Si Dios no estuviera conmigo, yo no tendría lo que tengo. Entonces, empiezan a haber unas lógicas que distorsionan la verdad del evangelio. Y entonces mucha gente cataloga, si tengo, Dios está conmigo, y si no tengo, Dios no está conmigo. Wow, eso lo tenemos que sacar de nuestra cabeza, familia. Eso lo tenemos que echar fuera de nuestra mente. Esa no era la idea de Dios al darnos a su Hijo. La idea de Dios al darnos a su Hijo es que tú y yo entendiéramos, escucha esto, la idea de Dios al darnos a su Hijo es que tú y yo entendiéramos que ya lo teníamos todo. Que entendiéramos que estábamos bendecidos en Él y no nos faltaba nada, y así, todos los días hasta la eternidad, camináramos teniéndolo todo, porque estamos en el Hijo. Esa era la idea de Dios. El Padre no tenía, por eso en las figuras del Antiguo Testamento, veíamos que el Padre solo tenía una bendición, no tenía dos y no tenía tres. ¿Se acuerdan que un muchacho, cuando perdió su bendición, regresó y dijo, ¿no tienes otra bendición para mí? Y el Padre le dice, no hay otra, ya bendije a tu hermano. Cuando uno ve eso, uno dice, qué mala onda, pues le hubiera dado ahí una pequeña bendición, otra más, hubiera sacado algo ahí no sé, del ropero, del cajón, algo le hubiera dado, qué mala onda. Pero ellos no se están guiando, ellos no están representando una figura humana. El Señor está usando a estas personas, sí, está usando a estas personas para mostrarnos el evangelio eterno. ¿Y sabes qué es lo que el Padre nos está mostrando? Que el Padre no bendice nada fuera de Cristo. Para el Padre, fuera de Cristo, nada está bendecido ni es bendición. Para el Padre, la única bendición es estar en Cristo Jesús. Para el Padre, la única bendición. Por eso estaba la figura del primogénito. ¿Por qué creen que estaba la figura del primogénito? La figura del primogénito era porque todo se reunía en ese primogénito. ¿Y ustedes creen que el primogénito era nada más porque algo se le ocurrió a Dios que estuviera o que fuera cultura judía? Por supuesto que no. La imagen del primogénito es la imagen de Cristo. Lo que Dios nos está diciendo desde allá es, todo el que esté reunido en Él tendrá la bendición. El que esté en Él tendrá la bendición, porque solo hay una bendición. Es la bendición del Hijo. Es la bendición del unigénito Hijo del Padre. ¡Wow! Y es allí donde tú y yo estamos. ¿No es maravilloso? El Padre nunca pensó que nosotros íbamos a interpretar que todas las cosas que tenemos les íbamos a llamar bendición. Ya lo he mencionado muchas veces y no es atacar a nadie, pero el Padre no planeó eso. Eso no está en su diseño y en su mente, porque Dios no lo ve así. Escuchen, Dios no lo ve así, y si no, solo miren a Jesús. Jesús no le importaba, todos se peleaban por los lugares, por quién iba a ser el más grande, por quién iba a tener más, por quién iba a tener más poder, más riquezas, más influencia. Ese era el pleito de todos los que rodeaban a Jesús, menos de Jesús. Jesús no tenía problema con eso, porque Él no veía las riquezas, la prosperidad, y Él no veía la bendición como los terrenales veían la bendición. Entonces, el Padre nunca ha visto la bendición como los hombres naturales la ven. El Padre nos muestra desde el principio que Él tiene una bendición, tiene una sola, y esa única bendición la tiene porque en esa única bendición Él quería y quiere, y lo hizo así, reunir a todos en esa bendición para que todos fueran bendecidos, reunirlos todos en Él. ¿Y quién es esa bendición? Pues esa bendición es Cristo. Eso es maravilloso.
Por eso tenemos que reconfigurar nuestra manera de ver. Cuando los cristianos interpretan que la prosperidad económica es una muestra de que Dios los está avalando y de que tienen la bendición de Dios, allí hay una distorsión. El evangelio no enseña eso. El verdadero evangelio no enseña eso. Alguien dirá, fíjense lo que voy a decir, alguien dirá, pero en el antiguo pacto, pastor, nosotros vemos. Y ya dije, sí, en el antiguo pacto nosotros vemos, porque no había otra forma de Dios mostrarles a ellos que estaban en un tiempo de gracia o de favor. La única manera era con algo material, porque esos están muertos espiritualmente. ¿Cómo se los muestra a Dios si están muertos espiritualmente? La única manera de mostrárselos es con cosas palpables. Entonces, cuando Dios quería mostrarle a la nación que cuando Dios quería mostrarle a la nación su favor, pues aumentaba las vacas. Porque esa era la manera en que ellos iban a ver. Aumentaba los borregos. Les daba buenas cosechas. Porque era la única manera en que ellos podían ver algo de la manifestación de Dios. Por eso, vean qué Dios tan maravilloso, vean qué Dios tan misericordioso, tan bueno tenemos, que siempre ha querido manifestarse y se ha manifestado. Pero vuelvo al punto. Pero a nosotros nos metió en la única bendición que Él tiene. Nos metió en el Hijo. Y allí en el Hijo nosotros disfrutamos de todas las riquezas y de toda la herencia del Padre en nosotros. Les daba el maná, exactamente. Les daba el maná y también les dio hasta codornices, hasta les salían por todos lados, por las orejas y por la nariz. Creo ellos querían, ellos anhelaban, ellos estaban en la carne y no tenían otra forma de estar porque no eran personas regeneradas, o sea, no tienen un espíritu vivo, no tienen a Cristo dentro, el Espíritu Santo no les habita. Entonces, ¿de qué manera Dios a ellos les muestra que está con ellos? Pues se los hace ver, mandándoles comida, hasta cuervos para que a alguno le den de comer. Es increíble que ahora los cristianos hoy le pidan al Señor que, así como mandaste cuervos con Elías, también manda cuervos conmigo. O sea, estamos perdidos en el espacio porque con Elías lo tenía que hacer porque era otro pacto, no había otra manera de darle la provisión. Pero a ti te dio la provisión en Cristo. Qué maravilloso. O sea, contigo y conmigo metió la provisión en Cristo. Por eso nunca va a llegar un cuervo, ni ores por él. Ni ores. Aquí luego viene un cuervo aquí afuera de mi casa y canta bien bonito. Pues nomás que cante, pero yo no espero que un día llegue con un bistec o que llegue con 1 kilo de pierna y muslo y me lo ponga aquí y ya diga, bueno, gracias, Señor. ¿Han escuchado tantas cosas que también dañan este concepto cuando se cuentan esos testimonios de que no teníamos nada de comer y no teníamos nada y estábamos sentados todos en la mesa, mi familia y yo, y le dijimos, Señor, no es posible que nos dejes sin comer? Y en eso tocaron la puerta. Y abrí la puerta y una persona dijo, oiga, mire, hice una fiesta, pero me sobraron estos tamales. Ahí están esos tamales. Y ese hombre dice, no, hombre, Dios, ¿cómo nos provee? Esa no es la manera en que Dios provee a nosotros hoy. Esa no es. La manera, repito, en que Dios provee a nosotros hoy es metiendo a su Hijo. Juntamente con Él nos ha dado todas las cosas y el poder, digan conmigo, y el poder para que esa vida del Hijo genere, multiplique, abunde, crezca, sojuzgue, fructifere de dentro de mí. Entonces lo que hace la vida de Cristo en nosotros no es esperar en la mesa que me traigan de comer, sino a levantarme para que la vida del Hijo se manifieste en excelencia, en habilidad, en orden, en disciplina y ¡pum! Riquezas no son problemas, riquezas se manifiestan sin ningún problema. Entonces, es una tristeza cuando muchos hijos de Dios son contaminados con este evangelio y por esa razón, fíjense,
Por esa razón no pueden crecer y no pueden madurar. Pero quisiera yo, ya para terminar, porque ya estoy terminando, me quedan 10 minutos, quisiera yo darte algunos conceptos de generosidad, ¿vale? Ya vimos ese evangelio de prosperidad que distorsiona la abundancia y la riqueza del Señor. Pero vamos a hablar un poquito, quiero darte unos conceptos de generosidad, porque la generosidad, escucha, la generosidad es parte de nuestra naturaleza. Ese es el primer concepto. La generosidad es parte de nuestra naturaleza. Y como dije hace un rato, hubo un cambio enorme del antiguo pacto al nuevo pacto. Y el cambio sucedió en la cruz. Antes de la cruz, escuchen, antes de la cruz, las personas hacían lo que hacían voluntariamente. O sea, ellos decidían hacerlo o decidían no hacerlo. Pero después de la cruz se nos depositó una nueva naturaleza. Y la naturaleza, escucha, la naturaleza gobierna nuestra voluntad. La naturaleza está por encima de nuestra voluntad. Porque te voy a dar un ejemplo. ¿A qué me refiero? Por naturaleza tú, por ejemplo, si ahorita te hago así, más bien acá, si te hago así en el ojo, tu naturaleza o tu instinto natural de supervivencia, antes de que tú pienses, voy a cerrar el ojo, tú lo cierras por naturaleza y protección. Entonces, ese es un ejemplo básico de cómo, escucha esto, la naturaleza está por encima de la voluntad. Y nada más quiero dar este punto, porque si nosotros tenemos todas las riquezas dentro, si el Padre está entendiendo que nosotros somos hijos entendidos, que nos ha depositado las riquezas de su reino y están todas dentro de nosotros, Él espera que nosotros seamos buenos administradores. Pero escribe esto, no podemos ser buenos administradores si no manifestamos generosidad. Y la generosidad de nosotros, después de la cruz, ya lo dije, antes de la cruz, ellos decidían qué daban, cómo daban, cuánto daban. Después de la cruz, Dios nos deposita ¿qué? Una naturaleza para que pasemos de actos voluntarios y decir, esto es mi voluntad y yo lo doy porque yo lo quiero dar. Fíjense, pasar de actos voluntarios a la expresión de una naturaleza. De hecho, la idea de Dios, por eso el apóstol Pablo decía que estoy muerto, estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo. Eso tiene muchas implicaciones. Esa es la condición en la que quedamos, en la que nos puso el Señor después de la cruz, en la que quedamos después de la cruz, porque la intención de Dios era que nosotros no nos moviéramos de acuerdo a nuestra voluntad, sino de acuerdo a su naturaleza. Entonces la idea de Dios es que nosotros lo que hagamos no sea porque lo queremos hacer, sino sea una naturaleza que se expresa. Eso es extraordinario. Escuchen esto, nada más este es un poquito porque ya se me fue el tiempo, pero no quería dejar de pasar esto. Porque si tú vas a tu naturaleza, a esa naturaleza divina que tú tienes, esa naturaleza divina actúa como Dios. Es más, aquí voy a retomar lo que dije hace un ratito. En esa naturaleza divina, esa es la única que te puede ayudar a comprender lo que son las verdaderas riquezas. Y esa naturaleza divina es la que te puede ayudar a ver correctamente lo que es verdaderamente valioso. Entonces, en esa naturaleza divina que portamos, esa naturaleza cuando se expresa la calidad de vida de Dios a través de nosotros. Entonces, la idea de Dios, escribe, es que tú y yo dejáramos de actuar de actos voluntarios. Porque fíjense, en esta área de la generosidad, los actos voluntarios generan orgullo. No nos hagamos tarugos, decimos en México. Para no
balconear a nadie aquí, pero a mí me ha pasado, ¿no? Cuando andas generoso tú y andas voluntariamente tú dando, hasta te enojas de que el otro no da, te molestas porque el otro no da. La pregunta es, ¿por qué te molestas del otro? Te molestas, ¿por qué? Primero porque te estás enorgulleciendo de que tú estás dando. Ese es un daño. Esa no era la idea de Dios. La idea de Dios es que nosotros muriéramos, dejáramos de vivir de actos de nuestra voluntad y viviéramos la expresión de su naturaleza. Repito, y viviéramos la expresión de su naturaleza. Cuando Cristo resucitó, escribe, y fue impartido a nuestra vida, una de las cosas que mueren en Cristo son nuestros actos voluntarios. Y una de las cosas que se expresan y viven en Cristo dentro de nosotros es la expresión de su vida. Repito, mueren nuestros actos voluntarios y vive la expresión de su vida. Y alguien me dirá, ¿y qué tiene que ver eso con generosidad? Tiene que ver todo, porque la generosidad es una expresión de nuestra naturaleza. No es ni siquiera lo que nosotros propusimos en nuestro corazón. Proponer en el corazón es que Dios puso delante de nosotros, eso significa esa palabra proponer. ¿Sabes qué es proponer? Que Dios puso delante de nosotros lo que nosotros teníamos que hacer con ese recurso o con esa riqueza y de qué manera nosotros la tendríamos que administrar. Entonces, la generosidad no es un acto voluntario. La generosidad es una expresión de una naturaleza divina. Y por eso, con esto ya terminé, por eso necesitamos madurar. Cuando una persona, fíjense, cuando un hijo de Dios, escuchen, cuando un hijo de Dios no es generoso, no es porque sea tacaño, es porque es inmaduro. Cuando un hijo de Dios no es generoso, no es porque no quiere dar, es porque no ha madurado y la naturaleza que tiene, porque lo voy a decir así, él ya es generoso por la naturaleza que porta. Porque si alguien es generoso, es Dios. El otro día explicaba, pero creo que fue en un discipulado, que escuchen esto. Amor es generosidad. Escuchen esto, amor es generosidad. Nadie, ni Dios, que Él es amor, pero nadie, ni Dios, cuando dice yo les amé, solo lo dejó en palabras. Él no lo dejó en palabras, sino que de tal manera amó que dio a su Hijo. Entonces, cuando el Señor dice que Dios es amor, si amor es generosidad, entonces Dios es la fuente. Él por naturaleza es generoso. Ve qué extraordinario. Él es generoso. Y ese Dios generoso y esa naturaleza generosa está en nosotros. Entonces, con esto cierro. Una persona que no es generosa y es un hijo de Dios y tiene la vida de Dios dentro, lo único que le está faltando es madurez. La madurez de esa vida que crezca para que exprese esa generosidad que tiene por naturaleza. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué muchas veces no da? ¿Cuál es su problema antes de madurar? Pues antes de madurar, esa persona está viviendo en su propia voluntad. Entonces, decide, ¿no? Decide qué dar, cómo dar, a quién darle. Decide. Él está decidiendo todo el tiempo y no permite que sea la naturaleza divina la que se exprese de una manera maravillosa. ¿Quieren que les diga algo? Cuando la iglesia de Cristo avancemos a esa realidad de operar en la naturaleza y dejar que la naturaleza, por naturaleza, manifieste esa generosidad,
a esta generación, escuchen, le vamos a romper a nuestras congregaciones, a esta generación se le va a quitar el freno de mano y va a avanzar a una mayor velocidad. También se va a acabar el comercio cristiano y los mercenarios cristianos que muchas veces buscan y están buscando hasta a dónde viajar, a dónde ir, a ver quién los invita por un recurso económico, porque se ha creado una dinámica de pobreza impresionante. Y entonces parece unos que nada más están buscando clientes, a ver si tienen otro cliente que los invite y va, yo me aviento, yo predico y me regreso con una gran ofrenda. Y entonces se distorsiona y se tuerce, pero lo primero que se tuerce es el corazón. Como ministros tenemos que ser ministros plenos, completos. ¿Por qué enseño? ¿Por qué comparto? ¿Para qué voy? ¿Sabes por qué? Porque soy generoso. No porque me van a dar una ofrenda o me van a dar un recurso. No procuro excederme. Hace poco les platicaba a unos discípulos que me pasó algo bonito, muy, muy bonito. Estaba yo en un lugar ya cansado. Y había mucho calor ahí. 37 grados más o menos, mucho calor. Y entonces cuando terminas de compartir alrededor de 3, 4 horas, ya habíamos compartido un buen rato, entonces pues sí te dan ganas de ya irte pues a descansar, ¿no? No estaba en mi ciudad, estaba yo en otra ciudad, pero de repente me siento en una mesa y entonces las personas me empiezan a hacer un montonal de preguntas y nos quedamos en esa mesa todavía como 2 horas más. Pero antes de eso, el Señor me había dicho, sé generoso, excédete, así me decía, y yo no entendía a qué se refería. Me decía, excédete, da más de lo que pensabas, excédete, sé generoso. Antes de empezar la acción, así me decía, excédete. Pero yo no entendía a qué se refería. Y cuando estaba allí, me di cuenta. Dije, porque estaban muchas preguntas y fue una plática muy, muy interesante, muy edificante, que a muchos yo creo les sirvió después de las conferencias. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque uno también recuerda, ¿no? Cuando muchas veces, ¿no? A veces llega el predicador, ya voy a criticar, perdónenme, ya, lo bueno es que ya terminé. Llega el predicador y invitado, ¿no? Pero ya está todo preparado y hasta ya saben, obviamente al pastor local se le dice, no, mira, yo termino, por favor, y yo me bajo y llévame a tu oficina y de ahí llévame al hotel y no platico con nadie porque pues ya estoy agotadísimo y pues no se me vaya a bajar el azúcar o no se me vayan a acabar las sales minerales y qué tal si me deshidrato y termino en terapia intensiva. Y somos tan cortos, somos tan, ¿me permiten decirlo? Lo voy a decir, somos tan mezquinos, somos todo lo que es contrario muchas veces a generosos. Somos lo contrario a ser generosos. Y yo te invito para que tú lo seas, para que tú manifiestes esa naturaleza generosa que tienes en Cristo Jesús. Papá, muchas gracias. Gracias por